¿Algún ser querido ha empezado a mostrar cambios sutiles pero preocupantes en el último año? Mucha gente da por sentado que la muerte en la vejez se produce de repente, pero lo cierto es que el cuerpo suele enviar avisos silenciosos meses, a veces incluso un año, antes de que la vida alcance su etapa final. El problema es que la mayoría de la gente pasa por alto estas señales porque al principio parecen pequeñas. No es hasta más tarde, mirando hacia atrás, cuando las familias se dan cuenta de que las pistas estaban ahí todo el tiempo. Pero para entonces ya es demasiado tarde para prepararse, demasiado tarde para hacer que esos últimos recuerdos cuenten. En este video vamos a hablar de 5 señales clave que suelen aparecer un año antes de que una persona mayor fallezca. Algunos de ellos pueden ser cosas que ya ha notado, pero que ha descartado por considerarlas simplemente envejecimiento. Otros pueden ser cambios que parecen menores, pero que en realidad indican el declive gradual del cuerpo. Reconocer estos signos a tiempo le da la oportunidad de proporcionar mejores cuidados, apreciar los momentos significativos y, lo que es más importante, garantizar que la etapa final de la vida de su ser querido esté llena de comodidad, dignidad y paz. Quédese con nosotros hasta el final, porque estas 5 señales pueden ayudarle a prepararse emocional y prácticamente para lo que se avecina. Cuando entienda lo que está ocurriendo, no le cogerá desprevenido. Podrá aprovechar al máximo el tiempo que le queda con sus seres queridos. Ahora, comencemos. Número 1. Pérdida significativa de peso. Una de las señales más tempranas y reveladoras de que una persona puede estar acercándose al último año de su vida es la pérdida de peso involuntaria. Al principio puede parecer sutil. Un cinturón que de repente necesita apretarse, ropa que parece más holgada o un apetito abundante que empieza a desaparecer. Muchas familias lo descartan como algo propio de la edad, pero lo cierto es que perder peso sin proponérselo no suele ser una buena señal. A menudo indica que el cuerpo ya no absorbe los nutrientes con eficacia, que la masa muscular está disminuyendo y que los sistemas esenciales se están ralentizando. El envejecimiento conlleva de forma natural cierta pérdida de músculo, pero cuando ocurre demasiado rápido, es señal de que está ocurriendo algo más profundo. Es posible que el cuerpo tenga dificultades para digerir correctamente los alimentos o que la persona ya no sea capaz de procesar eficazmente las proteínas, lo que conduce a la pérdida de masa muscular. Esta pérdida de fuerza no solo dificulta el movimiento, sino que aumenta el riesgo de caídas, debilita el sistema inmunitario y deja a la persona vulnerable a las infecciones. Otro motivo de la pérdida de peso en el último año de vida son los cambios de apetito. Muchos ancianos ya no sienten hambre como antes. Su sentido del gusto se desvanece, la comida deja de parecerles agradable y pueden empezar a saltarse comidas o a comer raciones mucho más pequeñas. No se trata solo de una cuestión de preferencias, sino de un cambio fisiológico. El cuerpo siente que empieza a apagarse y ya no envía señales al cerebro para que busque comida con tanta frecuencia. ¿Cuál es el resultado? Menos energía, menos fuerza y un deterioro gradual de la salud en general. Además, las enfermedades subyacentes pueden influir. La pérdida de peso es un síntoma común de enfermedades crónicas como el cáncer, la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal, que pueden empezar a progresar mucho antes de que aparezcan síntomas más evidentes. Incluso trastornos como la depresión o el deterioro cognitivo pueden reducir la ingesta de alimentos, provocando una espiral descendente en la que el organismo no recibe suficiente combustible para mantenerse.
Algunas familias intentan resolver el problema animando a sus seres queridos a comer más, ofreciéndoles sus alimentos favoritos o complementando las comidas con bebidas proteicas. Pero si el peso sigue bajando a pesar de estos esfuerzos, es importante reconocer que el problema no es solo la dieta, es el cuerpo preparándose para una transición más profunda. En esta etapa, forzar las comidas copiosas puede no ayudar. En cambio, centrarse en la comodidad, los alimentos fáciles de comer y la hidratación puede marcar una mayor diferencia a la hora de mantener la calidad de vida. Si nota una pérdida de peso significativa en un ser querido anciano, sobre todo si come menos, se siente más débil o le cuesta mantenerse activo, es hora de prestarle atención. No se trata solo del aspecto físico, sino de que el cuerpo envía un mensaje. Comprender ese mensaje ahora puede ayudarle a prepararse para el camino que tiene por delante, con claridad, compasión y la capacidad de hacer que cada momento restante tenga sentido. Número 2. Fatiga y debilidad extremas. Uno de los cambios más notables en el año previo al final de la vida es una fatiga profunda y persistente que no desaparece con el descanso. No se trata solo de sentirse un poco cansado después de un largo día. Es un agotamiento profundo que hace que incluso las tareas más sencillas resulten abrumadoras. Levantarse de la cama se convierte en un reto. Cruzar la habitación requiere esfuerzo y las actividades que antes parecían rutinarias, como cocinar, vestirse o incluso mantener una conversación, empiezan a resultar agotadoras. Esto no es solo el resultado del envejecimiento, es una señal de que el cuerpo está conservando la energía que le queda a medida que la función de los órganos empieza a ralentizarse. El cuerpo empieza a dar prioridad a lo más esencial. El corazón no bombea con la misma eficacia, la circulación se debilita y los músculos no reciben el mismo nivel de oxígeno que antes. De ahí que muchas personas mayores en sus últimos meses se sientan débiles, inestables e incapaces de mantener el mismo nivel de actividad que antes. Otro factor clave es la ralentización metabólica. El cuerpo está diseñado para producir y utilizar energía, pero a medida que se prepara para su fase final, esa energía se redirige. En lugar de alimentar el movimiento, el cuerpo se orienta hacia la conservación. Por eso, una persona en declive puede empezar a dormir más, a necesitar siestas más largas durante el día y a tener más dificultades para mantenerse despierta durante períodos prolongados. Algunos pueden incluso experimentar bajadas repentinas de energía, en las que parecen estar bien en un momento pero completamente agotados al siguiente. Quizá la parte más desgarradora de este proceso sea el impacto emocional de la fatiga. Muchos ancianos que antes se enorgullecían de su independencia empiezan a sentirse frustrados o incluso avergonzados por no poder hacer lo que solían hacer. Es posible que se aíslen de las conversaciones, eviten las interacciones sociales o dejen de dedicarse a sus aficiones, no porque no les importe, sino simplemente porque no tienen energía. Esto puede conducir a un ciclo de aislamiento en el que dejan de intentarlo por completo, lo que acelera su deterioro. Para las familias, ver a un ser querido pasar de ser activo y comprometido a estar agotado y retraído puede ser doloroso. Es fácil suponer que son perezosos o que tienen que esforzarse, pero la realidad es que forzar la actividad no ayuda. Lo más importante es comprender sus límites, permitirles descansar cuando lo necesiten y hacer que los días que les queden sean lo más cómodos posible. Si nota que un ser querido experimenta una fatiga profunda y continua que no se alivia con el descanso, tómelo como una señal de que su cuerpo está atravesando una transición importante. Este es el momento de apreciar las conversaciones, crear momentos de paz
y apoyarle sin expectativas, porque, al final, lo más importante no es cuánto pueden hacer, sino que se sientan queridos, comprendidos y tranquilos. Si sigues viendo este video y estas ideas te parecen valiosas, comenta número 2 más abajo para hacerme saber que estás aquí. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campana para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buenos contenidos para informarte e inspirarte. Ahora, sigamos adelante. Número 3. Mayor confusión cognitiva o retraimiento. A medida que una persona se acerca a la etapa final de su vida, uno de los cambios más sorprendentes se observa en su forma de pensar, comunicarse e interactuar con los demás. Puede notar que alguien que antes era agudo y participativo empieza a olvidar cosas con más frecuencia, le cuesta seguir conversaciones o parece desorientado en lugares familiares. Es posible que repita lo que dice, olvide nombres o pierda la noción del tiempo, aunque nunca antes hubiera tenido problemas de memoria. Estos sutiles cambios cognitivos pueden producirse meses o incluso un año antes de la muerte. No se trata solo de olvidos cotidianos. El cerebro, como cualquier otro órgano, necesita un flujo constante de oxígeno y nutrientes para funcionar correctamente. A medida que la circulación se debilita y el suministro de oxígeno al cerebro disminuye, la función cognitiva empieza a declinar. La persona puede confundirse con facilidad, tener dificultades para tomar decisiones o esforzarse por reconocer a personas y lugares que conoce desde hace años. En algunos casos, pueden incluso tener breves momentos de lucidez seguidos de episodios repentinos de confusión, casi como si su mente se desvaneciera. Otro signo frecuente es el retraimiento emocional. Las personas que se acercan al final de su vida suelen perder interés por las interacciones sociales. Puede notar que hablan menos, que participan menos o que pasan largos periodos sentados en silencio. No es que no se preocupen por sus seres queridos, es que su cerebro ya no procesa las emociones y el compromiso de la misma manera. Las conversaciones se vuelven agotadoras. Los ambientes ruidosos resultan agobiantes y, al final, muchos ancianos se refugian en su propio mundo. También puede notar cambios en el estado de ánimo y el comportamiento. Algunas personas se vuelven más irritables, ansiosas o se frustran con facilidad. Otros parecen inusualmente tranquilos, distantes o indiferentes a las cosas que antes les importaban. No se trata solo de un cambio de personalidad. A menudo es el resultado de la adaptación del cerebro al deterioro del organismo. A medida que la función cognitiva se ralentiza, las emociones se vuelven más difíciles de expresar y la persona puede dejar de reaccionar ante las situaciones como solía hacerlo. Para los familiares, esta etapa puede ser especialmente difícil. Ver cómo un ser querido pierde el contacto con la realidad o se aleja emocionalmente puede ser como perderlo antes de que se haya ido. Es importante recordar que esto no es algo que se pueda controlar. En lugar de intentar que vuelvan a las conversaciones, lo mejor que puede hacer es ir a su encuentro. Háblele con suavidad, tranquilícelo y comprenda que, aunque no siempre responda, puede sentir su presencia. Si un ser querido se vuelve más olvidadizo, más confuso o menos participativo, no lo ignore. Suelen ser los primeros signos de que el cuerpo y la mente se están preparando para la transición final. Es el momento de ser paciente, apreciar los momentos de tranquilidad y centrarse en crear un entorno que resulte seguro, familiar y apacible. Porque incluso cuando las palabras se desvanecen, el amor y el consuelo pueden seguir sintiéndose. Sigamos adelante. Número 4. Infecciones frecuentes
y curación lenta. A medida que el cuerpo comienza a decaer, uno de los signos físicos más claros es el debilitamiento del sistema inmunitario. Es posible que note que alguien que antes enfermaba con poca frecuencia, ahora parece contraer todos los resfriados, gripes e infecciones leves que aparecen. Lo que antes eran enfermedades leves, ahora tardan mucho más en recuperarse, y las heridas simples como un pequeño corte o moratón se curan a un ritmo notablemente más lento. Estos cambios no son aleatorios, sino signos de que el cuerpo ya no es capaz de defenderse o repararse como antes. Una de las mayores preocupaciones son las infecciones repetidas, la neumonía, las infecciones del tracto urinario, ¿y tú? Las infecciones cutáneas e incluso las infecciones orales son más frecuentes a medida que se debilita el sistema inmunitario. Muchas familias suponen que se trata de enfermedades aisladas, pero cuando empiezan a aparecer con frecuencia o tardan mucho en desaparecer, suele ser señal de que el organismo está perdiendo su capacidad de defensa. Incluso los antibióticos, que antes actuaban con rapidez, pueden parecer menos eficaces. La persona puede necesitar medicamentos más potentes, periodos de recuperación más largos o varias rondas de tratamiento para infecciones que antes se consideraban leves. Esto sucede porque, a medida que la circulación se ralentiza y la función de los órganos disminuye, el cuerpo simplemente no responde tan bien al tratamiento. Otro problema que se pasa por alto son las heridas crónicas. Si nota que los pequeños arañazos, llagas o moratones no cicatrizan bien o siguen reabriéndose, podría significar que la circulación está comprometida. Un flujo sanguíneo deficiente significa que el oxígeno y los nutrientes no llegan eficazmente a la piel y los tejidos, por lo que la cicatrización es mucho más lenta de lo habitual. Las úlceras por presión, sobre todo para los menos móviles, se convierten en un grave riesgo y pueden provocar infecciones peligrosas si no se tratan con cuidado. Lo que es aún más preocupante es que las infecciones en el último año de vida a menudo no tienen el aspecto que esperamos. En lugar de fiebre alta, una persona mayor puede parecer simplemente más cansada de lo habitual, más confusa o menos interesada en comer. De hecho, en el caso de las personas mayores, una disminución repentina de la agudeza mental suele ser el primer signo de alerta de una infección, incluso antes de que aparezcan otros síntomas. Por eso, reconocer estos cambios a tiempo puede marcar la diferencia en cuanto a la comodidad y el apoyo que reciben en su etapa final de la vida. Para las familias, ver a un ser querido pasar por infecciones repetidas puede ser frustrante y desgarrador. Resulta tentador insistir en tratamientos agresivos, con la esperanza de que una ronda más de antibióticos o una estancia más en el hospital solucionen el problema. Pero llega un momento en que la atención deja de centrarse en curar y pasa a centrarse en consolar. Asegurarse de que el paciente esté hidratado, mantener la piel limpia e hidratada y minimizar el estrés del cuerpo puede hacer más por su bienestar que otra dosis de medicación que solo prolonga el sufrimiento. Si sigues viendo este video y estas ideas te parecen valiosas, comenta número 4 más abajo para hacerme saber que estás aquí. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campana para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buenos contenidos para informarte e inspirarte. Ahora sigamos adelante. Número 5. Cambios importantes en la respiración o la circulación. Uno de los signos más reveladores de que el cuerpo se está preparando para su etapa final es un cambio notable en los patrones de respiración y circulación. Puede que note que su ser querido respira más despacio o más superficialmente que antes.
A veces puede hacer pausas entre respiraciones o su respiración puede volverse irregular, acelerándose y luego ralentizándose inesperadamente. Algunas personas experimentan un patrón respiratorio rítmico suave denominado respiración de Cheyne-Stokes, en el que la respiración alterna entre respiraciones rápidas y profundas y pausas largas. Estos cambios pueden empezar de forma sutil, pero con el tiempo se hacen más pronunciados y frecuentes. Otro signo frecuente es el debilitamiento de la circulación. Puede notar que sus manos, pies o incluso su nariz y orejas empiezan a sentirse frías al tacto. La piel puede aparecer pálida, azulada o moteada, especialmente alrededor de los dedos de manos y pies. Esto ocurre porque el cuerpo está priorizando el flujo sanguíneo a los órganos vitales, reduciendo la circulación a las extremidades. Es un claro indicio de que el corazón no bombea con tanta fuerza como antes. Algunas personas también experimentan más dificultad para respirar, incluso con movimientos mínimos. El simple hecho de sentarse, hablar o cambiar de postura puede provocarles sensación de ahogo o falta de aire. Puede notar que respiran por la boca con más frecuencia o que de repente tienen que parar para recuperar el aliento mientras hablan. Si antes podía cruzar la habitación con facilidad, pero ahora le cuesta hacerlo, es posible que su función pulmonar esté disminuyendo. En algunos casos, la acumulación de líquido en los pulmones puede dificultar la respiración, provocando una tos persistente, gorgoteos o incluso una sensación de opresión en el pecho. Muchas personas suponen que se trata de una congestión provocada por un resfriado, pero en las personas mayores que se acercan al final de su vida, suele ser un signo de que los pulmones se están debilitando. Esto puede hacer que acostarse en posición horizontal resulte incómodo y es posible que prefieran dormir apoyados en almohadas o en un sillón reclinable para facilitar la respiración. Para los familiares, ver estos cambios puede ser aterrador. Es natural querer ayudarles, animarles a respirar más profundamente o preocuparse de que esté ocurriendo algo urgente. Pero en muchos casos se trata simplemente de la forma natural que tiene el cuerpo de ralentizarse. No siempre hay forma de revertir estos cambios, pero sí de hacerlos más confortables. Mantener la habitación fresca, utilizar un humidificador u ofrecer pequeños sorbos de agua puede ayudar a aliviar las molestias. En algunos casos, los medicamentos o la oxigenoterapia pueden proporcionar alivio, pero la atención se centra más en la comodidad que en intentar solucionar el problema. Si observa estos signos, cambios en la respiración, manos y pies fríos o un tono azulado en la piel, preste atención. Suelen ser indicadores de que el cuerpo está conservando energía y de que la circulación se está ralentizando. Es el momento de estar presente, tranquilizar y crear un ambiente de paz en el que el paciente se sienta seguro y a gusto. En estos últimos meses o semanas, lo más importante que puede darles no es una intervención médica, sino consuelo, dignidad y la certeza de que no están solos. Reflexiones finales. Al llegar al final de este video, tómese un momento para reflexionar sobre lo que hemos comentado. Pérdida significativa de peso, fatiga extrema, deterioro cognitivo, infecciones frecuentes y cambios importantes en la respiración y la circulación. Estos 5 signos suelen aparecer en el año que precede al fallecimiento de una persona mayor. Puede que no se den todos a la vez y que no siempre sean evidentes al principio, pero cuando se empiezan a notar, es señal de que el cuerpo se está preparando para su transición final. Para muchas familias, estos cambios
pueden ser difíciles de aceptar. Es natural querer luchar contra ellos, animar a un ser querido a comer más, moverse más o luchar contra el agotamiento. Pero a veces lo mejor que podemos hacer es escuchar lo que nos dice el cuerpo. En lugar de centrarnos en tratar de revertir lo inevitable, podemos centrarnos en hacer que el tiempo que le queda sea lo más tranquilo, cómodo y significativo posible. Comprender estos signos no significa temer a la muerte, sino estar preparado para ella. Si reconoce estos cambios a tiempo, podrá ofrecerle mejores cuidados, tomar decisiones importantes con antelación y asegurarse de que los últimos meses de vida de su ser querido estén llenos de amor y dignidad. Es el momento de apreciar los momentos, compartir historias y hacerles saber que se les valora y que no están solos. Si nota estos signos en alguien cercano a usted, respire hondo y recuerde: no está solo en este viaje. Muchas familias han recorrido este camino antes y aunque nunca es fácil, saber qué esperar puede ayudarle a encontrar fuerza, paciencia y paz. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario a continuación y comparte algo que hayas aprendido hoy y cómo piensas utilizarlo en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Leer tus comentarios nos da mucha motivación y ánimo. Si te ha gustado este video y te ha resultado útil, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buenos contenidos para informarte e inspirarte. Gracias por verlo y esperamos verte en el próximo video.